Buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Estamos empezando nuestra jornada de reflexión para la acción. Es la tercera semana que realizamos esta jornada de parte de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. La estamos haciendo con la intención de que en esta cuarentena por COVID no nos desarticulemos, sigamos trabajando, solo que en diferentes espacios y buscando otras formas de dialogar. El día de hoy el tema es el urbanismo feminista y nos acompaña la arquitecta María de Lourdes García Vázquez, quien ya está aquí con nosotros, va a hacer una presentación y les recordamos que pueden poner sus en la sección de comentarios del video y al final de la presentación nosotros las vamos a preguntar a la arquitecta. Entonces, muy buenas noches, arquitecta Lourdes. Muchas gracias Sí, buenas por noches aceptar a todas y a todos. por aceptar la invitación. Y bueno, ya No, al contrario, gracias por hacérmelo. sin más preámbulo, pues la dejo que empiece su presentación sobre urbanismo feminista. Eh, bueno, había comenzado esta plática diciendo que las carreras técnicas sobre todo incorporan pocas variables de índole social. Realmente nuestra profesión, sobre todo en la arquitectura, se tiene como ejes básicamente la forma y la función. Y en este caso nosotros consideramos patrones universales, pero estos patrones universales de los que siempre hablamos, tanto para el diseño de edificios, viviendas o de la misma ciudad, corresponden, aunque no se diga explícitamente, a patrones masculinos. Patrones masculinos que además realizan de acuerdo al rol histórico que la sociedad les define, las actividades productivas. Simplemente para ejemplificar, nosotros durante toda la carrera jamás vemos los aportes de alguna arquitecta o se menciona, por ejemplo, ya en historia, que haya existido alguna arquitecta que nos haya dejado obras que tomemos nosotros como ejemplo. Todas las aportaciones son en función de los grandes arquitectos, que son hombres. De ahí que siempre los patrones que tenemos correspondan a un hombre, pero no a cualquier tipo de hombre, sino un hombre que es lo que podríamos llamar un adulto joven, con empleo, con cultura occidental y que además no tiene ninguna deficiencia funcional. En función de eso, y quizás ustedes lo vean muy claramente en la vivienda, todas las viviendas se plantean teniendo, en el caso de las viviendas de interés social, 2 recámaras, estancia, comedor, cocina y baño. Pero nunca nos ponemos a pensar si realmente el usuario es el que necesita este tipo de espacios de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su edad, de acuerdo a su condición de salud o de acuerdo a su género. Y de ahí que actualmente nosotros lo que buscamos es tener un urbanismo igualitario, un urbanismo que no solo sirva o resuelva las necesidades de este patrón masculino, del usuario, del habitante, sino que hay una diversidad de usuarios y usuarias porque somos generalmente más de la mitad de la población y que generalmente nunca se nos toma en cuenta. Entonces, a partir de esta lógica, hemos definido un urbanismo feminista. Esto no quiere decir que sea un urbanismo solo para las mujeres, sino que en esta visión lo que tratamos es de incorporar a todas estas subjetividades minoritarias que nunca son tomadas en cuenta.
los indígenas, los afromexicanos, las personas con alguna discapacidad, los niños, las niñas, los ancianos, en fin, que sea un urbanismo igualitario, en donde quepamos todos. Dentro de esta lógica, sobre todo en la ciudad, vemos que como un ejemplo que puede darnos a ver esto, es que el transporte está fundamentalmente concebido para realizar las actividades productivas. Es decir, el hombre, dado que solo se dedica a llevar el sustento a la casa de acuerdo al rol social que históricamente se le ha definido, realiza viajes de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Entonces, su movilidad es pendular. En tanto que la mujer, cuyo rol social es el trabajo reproductivo, no pagado, no remunerado, realiza una serie de actividades que aun cuando también realiza las productivas, las actividades reproductivas que implican el cuidado de la casa, de los niños, de los ancianos, de los enfermos, va a implicar que realice una gran cantidad de desplazamientos en donde su movilidad no es pendular, sino que se denomina poligonal. Sin embargo, para esta movilidad no hay el diseño de líneas específicas de transporte público. Y esto vemos que denota que hay una desvinculación entre la ciudad construida y la ciudad que se necesita para la vida cotidiana. Entonces, sí, lo que nosotros planteamos es que esta construcción y diseño de la ciudad a partir del urbanismo satisfaga las demandas, insisto, de todas y todos, no importa su condición social, cultural, económica y podríamos decir hasta de condición territorial, ¿no? De acuerdo a lo anterior, realmente estos roles, según Simone de Beauvoir, nosotras no nacemos mujeres, nos hacemos mujeres. ¿Por qué? Porque hay una serie de características que la sociedad nos ha impuesto para que seamos consideradas femeninas. Por ejemplo, nosotras podemos externar todos nuestros sentimientos, llorar, expresar amor, cariño, dolor, ternura, enojo. Sin embargo, el hombre, aunque tenga los mismos sentimientos, para ser considerado hombre, necesita esconder, necesita retener, reprimirse, de exteriorizar estos sentimientos. Ahora, esto no es natural, esto no los condiciona la misma sociedad. Por lo tanto, si bien esto es algo que aprendemos y que nos hace ser hombres o mujeres, esto no es algo que sea inmutable, sino que está determinado según el lugar en donde nosotros nazcamos o estemos creciendo, el lugar que habitemos, el momento histórico que nos toca vivir, y por lo tanto no es algo que es inmutable. Hay condiciones, por ejemplo, históricas, en donde lo que en un momento era femenino, quizás actualmente ya no resulte una característica femenina, sino por el contrario masculina. Entonces, estos roles no son absolutos, sino que cambian de acuerdo a la cultura, al lugar y al tiempo. Desgraciadamente, nosotros
como urbanistas o arquitectos no respondemos a esta condición, porque respondemos con objetos que duran generaciones y que estos objetos son de tal manera rígidos que muchas veces no están acondicionados para tener estos cambios que se van sucediendo y que nosotros nunca los vemos como un proceso, sino como un producto. Es decir, realizamos una vivienda y creemos que esa vivienda se va a mantener así, y si nosotros hacemos, aunque sea un análisis superficial, vemos que si la hicimos para una pareja joven, al cabo de 2-3 años van a tener hijos, después estos hijos van a crecer y podemos tener la opción de que uno se queden a vivir con los papás, o por el contrario, que todos se vayan y ellos se queden solos, y el espacio se sigue conservando igual, porque nunca nosotros prevemos de que van a suceder estos cambios. De ahí, y esto que estamos viendo en una vivienda, imagínense los cambios que suceden en una ciudad y que nosotros no prevemos de que esto vaya a cambiar, ¿no? Desde el urbanismo feminista, lo que se busca es que nosotros tengamos la previsión de que los diseños que se realizan no son eternos, sino que van a estar cambiando, porque los cambios sociales, políticos y económicos son muy rápidos, y muchas veces, aun cuando tengamos ciertas previsiones, siempre vamos a estar haciendo diseños dentro de un rango de incertidumbre, porque la vida pues, es muy compleja y no podemos tener control sobre todos los factores. Sobre esto que hemos estado planteando, vamos a llegar a ciertas conclusiones. La ciudad, desde este punto de vista, no es un espacio neutro. Si la ciudad está determinada por un sistema de poder, y en este caso tenemos un patrón que es patriarcal y es hegemónico, y que esto nosotros lo tenemos que modificar, porque realmente no está dando satisfacción a las necesidades espaciales de todos los habitantes de una ciudad, de un barrio o de una alcaldía. Los espacios entonces tienen que estar diseñados de abajo hacia arriba, porque nosotros planteamos que desde esta visión la gente que mejor conoce sus necesidades es las que está habitando un lugar por 10, 20, 30 o más años, y que muchas veces nosotros podemos tener un conocimiento superficial a través de documentos, de planos, de fotografías aéreas, pero que realmente tenemos que confrontarlos con la gente que lo está viviendo cotidianamente y que está al tanto de todos los cambios que se vienen dando a nivel histórico, pero también a nivel territorial. Y esto es en función de que la configuración que nosotros les demos tanto a los diferentes espacios públicos como privados realmente vayan acordes a las necesidades de cada uno de los habitantes, y desterrar esta visión que tenemos binaria de espacios públicos, espacios privados, espacios públicos para los hombres, espacios privados para las mujeres, sino que hay una interrelación porque vivimos en comunidad. Y creo que cada vez nos queda más claro que las mujeres también realizan trabajos que antes estaban atribuidos solo a los hombres, y que los hombres también realizan
actividades que estaban atribuidas a las mujeres y que no por eso dejan de ser ni hombres ni mujeres, ¿no? Sino que esto era algo que estaba predeterminado social, culturalmente. El uso entonces de la ciudad, sí tenemos que tener claro que se da en función no de que nosotras como mujeres tengamos necesidades específicas. Las únicas necesidades específicas que tenemos son en la reproducción y la crianza. Y eso hasta cierto límite de la crianza, que es cuando se está amamantando o cuando se está dando a luz al hijo. Pero fuera de todo esto, ambos, hombres y mujeres, tenemos las mismas necesidades, podemos decir básicas, ¿no? Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos recrearnos, trabajar, convivir. Sí, tenemos las mismas necesidades, nada más que las realizamos de manera distinta. Y esto sí tiene que quedarnos claro. Un ejemplo es que los espacios tienen que corresponder a estos cambios. Un ejemplo es actualmente, insisto, ya una actividad que se suponía que tenían que hacer las mujeres, que era el cuidado de los niños, ahora también lo realizan los hombres. Y vemos sobre todo a hombres jóvenes que andan con la cangurera, el niño, la pañalera, pero muchas veces los baños no tienen cambiadores para que los padres puedan hacerle la limpieza a los niños. Entonces quiere decir que nosotros tenemos una desarticulación porque el cambio social que ya se dio no está respondiendo espacialmente a ese cambio. Por lo tanto, tendríamos que tener, así como hay cambiadores en el baño de las mujeres, también tendría que haber en el de los hombres, o por otro lado, tener un cambiador para los niños, para los bebés, que sea neutral, ¿no? Que esté dando servicio tanto a hombres como a mujeres, por ejemplo. Y creo que esto todavía lo tenemos que demandar, porque todavía en muchas de los expertos, de los arquitectos, todavía no se asimila que tiene que haber cambios debido a los cambios sociales. La realidad entonces de nuestras ciudades es que esto no responde, muchas veces estas demandas de estos cambios sociales que se están dando no responden porque la mayoría, insisto, de nosotros, ya seamos hombres o mujeres, estamos conformados, estamos educados bajo un patrón educativo que corresponde a la visión de los hombres. En el caso de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, es hasta la actualización del plan de estudios de 2017 que ya introdujimos la perspectiva de género en arquitectura y la inclusión de grupos vulnerables en el diseño. Sin embargo, esto no fue por una generación espontánea, sino porque nosotros hemos tenido experiencia de trabajar con mujeres desde 1976, que es cuando entré a la facultad. Y que tuvimos la experiencia de que en el programa comunitario de mejoramiento barrial, que lo estuvimos trabajando con el movimiento urbano popular, realmente este programa surge en 2007, pero en 2011 nosotros pudimos determinar que la gran cantidad de proyectos eran promovidos por mujeres.
pero que sin embargo las mujeres muchas veces pedían, de acuerdo a su rol, para los demás, para los hijos o para la gente mayor, pero no piden o no tienen conciencia muchas veces de las necesidades que ellas mismas tienen. Y buscamos que el programa tuviera un enfoque de género. El problema es que para tener estas modificaciones se tiene que tener una visión sistémica, porque si bien logramos que el programa ya incluyera la visión de género, sin embargo no teníamos profesionales de la arquitectura o del urbanismo que tuvieran este enfoque. Y lo que hicimos fue, con esta experiencia y con la trayectoria que ya teníamos, fue buscar que en la actualización del plan de estudios ya se incorporara apenas a nivel de materias optativas la visión de género para el diseño de objetos arquitectónicos y urbanos. Entonces, y además, aunque quedó en el papel, se tuvo un premio internacional por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, porque ya se tenía esta visión, este enfoque, y era una condición progresista, pero que en los hechos no se concretó. Y no se concretó porque nos faltaba este eslabón de formar profesionales con esta visión. Por lo tanto, sí tenemos que buscar que esta visión, insisto, no necesariamente el feminismo tiene que ser adoptado por las mujeres tampoco. También hay hombres que tienen este enfoque, y yo creo que eso es muy necesario, porque si hay una modificación en el rol de las mujeres, obviamente esto va a repercutir en la de los hombres, en toda su conducta, porque tienen que adaptarse a esos cambios. Y en este sentido, creo que las ciudades tienen que avanzar en su diseño hacia la sostenibilidad, pero también hacia la inclusión. Tienen que ser cada vez más igualitarias. Desgraciadamente, la ciudad excluye a aquellas personas que no están dentro de esta condición de actividades productivas y de pago, y tiende a recluirlas en espacios acotados, como es el caso, insisto, de que a las mujeres generalmente su espacio es el privado. Y esto sí no quiere decir que las mujeres, no solo las profesionales, sino las mujeres que habitamos la ciudad, siempre hemos participado en los cambios necesarios que debe de tener la ciudad. La mujer se ha organizado desde, podríamos decir, fines de los 80, de los 1800, que en Yucatán ya se formaban movimientos de mujeres que buscaban el sufragio, en el que se buscaba que no solo pudiésemos votar, sino también que se pudiese votar por nosotros para cargos públicos. Recuerden que esto se logró hasta 1957. Se logró antes, pero solo se pudo votar, porque hasta entonces había elecciones, en 1957. Es hasta entonces que podemos ser consideradas como ciudadanas. Sin embargo, de acuerdo también al momento histórico, las mujeres participaron, por ejemplo, en los años de 1920 en el movimiento inclinario. Si son las mujeres prostitutas y las mujeres que eran empleadas domésticas las que se veían más perjudicadas por el alto costo de la renta. Pero también pues eran las más sometidas, las más explotadas, que realmente pues de alguna manera el involucrarse en la lucha pues tenían
más que ganar que perder. Y gracias a ellas, en el caso de Veracruz, gracias a ellas tuvimos la única ley veterinaria que ha existido en el país. Y es junto con un hombre, Herón Broal, pero hay una mujer que encabeza, que liderea este movimiento, que es María Luisa Mari. Ya en los 70s también hay una gran participación de las mujeres para luchar porque se les dotara de vivienda a los obreros, ya que ellas hacen huelgas en las que se ponen al frente para que a los hombres no se les visibilice y después los puedan correr. Y logran en ese momento las colonias que en ese momento se llamaban obreras, que posteriormente fueron las colonias proletarias, para después ser las colonias populares y ya posteriormente la búsqueda de la vivienda de interés social. Siempre ha habido mujeres. El movimiento urbano popular en un 70% está conformado por mujeres. Por lo tanto, siempre ha habido una lucha y desgraciadamente ellas han sido las que han sido excluidas y no se les ha tomado en cuenta. Y me parece que ahora es el momento en que luchemos porque todas las demandas, todas las condiciones para que se puedan desarrollar de una manera más cómoda, con menos esfuerzo, las actividades, sobre todo de cuidado, que se nos han impuesto, se hagan a partir de un buen diseño, de un diseño que tome en cuenta ya no la vida productiva, sino, no es que no se tome en cuenta, sino que además se tome en cuenta también la vida reproductiva. Yo espero que en esta contingencia, pues los hombres se hayan dado cuenta de lo que es cuidar a los niños, la casa, realizar las actividades, insisto, muchas veces también productivas, realizar las compras, cuidar a los enfermos, etcétera, que no es nada fácil y que muchas veces un mal diseño de la ciudad complica y acentúa la carga a las mujeres, ya que en este caso no se toma en cuenta el tiempo, y el uso del tiempo para las mujeres es necesario que se valorice, porque las mujeres trabajamos más horas que los hombres, dada la carga que se tiene, ya que no solo se realiza el trabajo productivo, sino también el reproductivo y el trabajo comunitario. Entonces, hay que visibilizar, insisto, no solo a las mujeres, sino también a las diferentes condiciones que tiene los grupos que ahora se han llamado grupos de atención prioritaria, como serían los indígenas, los afromexicanos, las mujeres discapacitadas, los homosexuales, lesbianas, ancianos, etc. Y la ciudad se debe planificar, pero no solo bajo, como sucede actualmente, la decisión política de los hombres, sino que también se incluye a las mujeres. Con esto nada más basta recordar que no aparecemos ni en el nombre de las calles. Y no es que no haya habido mujeres brillantes que merecieran que se tenga su nombre en una calle, sino que realmente hemos sido invisibilizadas en todos los campos. Entonces, la ciudad sí tiene que hacerse, insisto, sí para la productividad, pero sobre todo para la vida cotidiana. Desde este punto de vista, nosotros consideramos que la mujer tiene 4 esferas y que cada una
una de estas esferas tiene su reproducción o el lugar espacial en donde se desarrolla. Es obvio que tenemos también una esfera propia, que es la que menos atendemos, pero que hay una esfera productiva, una reproductiva y una comunitaria. Caroline Moser dice que sobre todo la mujer pobre tiene 3 cargas de trabajo. La productiva, es decir, tiene que buscar un trabajo remunerado para completar el gasto que se da en su hogar. La esfera de los cuidados, de cuidado, insisto, de la casa, de los hijos, de los enfermos, etcétera. Pero además, cuando falta alguno de los servicios, ella tiene que hacer la gestión o sobre ella recae la carga de conseguirlo. Si en una colonia falta agua, por ejemplo, bueno, pues ¿quién es la que va a gestionar las pipas? ¿Quién es la que va a cerrar una calle para que las autoridades les den el servicio? Pues las mujeres. Y no es que las mujeres no trabajen, lo que pasa es que no pagan por el trabajo que desarrollan. Y obviamente la esfera más descuidada pues es la esfera propia, porque ellas también tienen necesidades de un desarrollo personal, pero dada la carga de trabajo, pues es obvio que les queda muy poco tiempo para esto. En comparación, el hombre pues solo tiene la esfera propia y la esfera productiva. El hombre va a trabajar, sí, trabaja, pero llega a su casa a que lo atienda la mujer. En tanto que si la mujer trabaja, pues llega a su casa a atender a los niños, a hacer la comida, lavar la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, sí, lo que tenemos que buscar es que la ciudad no acreciente esta condición de carga de trabajo. El espacio por sí solo no va a resolver el problema. Es decir, el espacio, la ciudad en sí, lo material, la distribución, el ordenamiento, no resuelven este problema, pero lo que tenemos que buscar es que no lo acrecienten, que no lo conflictúen. Es obvio que este ordenamiento territorial, este diseño de la ciudad, del barrio, tendría que venir acompañado con una política pública que atienda las necesidades económicas, sociales, culturales, educativas, políticas, etcétera, para que se resuelva esta situación. Ya como hemos dicho, no, la visión neutral de cómo se relacionan las mujeres, las personas con los lugares, con los espacios, no existe. Pero desgraciadamente se ha menospreciado toda la esfera de reproducción que tradicionalmente está ligada al género femenino y que sirve de base para que el hombre pueda desarrollar las actividades productivas. Porque si hacemos una comparación, en el caso de la mujer, si el hombre no tiene una esposa que realice estas actividades y tiene que pagar porque le realicen cada una de estas actividades que realiza la esposa, pues obviamente su salario no le alcanzaría. Tendría que pagar por quien le lavara la ropa, le hiciera la comida, le cuidara a los niños, le atendiera a los enfermos, etcétera. Pues es obvio que no le alcanzaría. Entonces, dentro de esta visión capitalista y extractiva, por un salario al obrero, al empleado, están ellos obteniendo los recursos de 2 personas. De la mujer, que realiza estas actividades reproductivas, y del hombre, las productivas. De ahí que es muy importante que existan los equipamientos necesarios para que las mujeres hagan de una manera más fácil, con menos esfuerzo y con menos tiempo, las actividades que el rol, el estereotipo social les ha definido.
para ejemplificar de que realmente no podemos tener un patrón universal y único como el que existe ahora desde esta visión patriarcal, es que Jane Jacobs, que es fue una periodista estadounidense que hace un libro que se llama La muerte de las ciudades, en donde ella ya desde los 60 ve que las ciudades ya no están cumpliendo con el papel para las que fueron construidas en Estados Unidos, y hace un análisis de que no podemos tener soluciones que sean universales, sino que tenemos que tener enfoques situacionales. Es decir, cada condición es particular. Y por eso la necesidad que planteamos desde el urbanismo feminista de ir o de dar las soluciones de abajo hacia arriba y no al revés, de los expertos hacia los que aparentemente no saben, ¿no? Y esto ella pone un ejemplo que denomina coreografías de la vida cotidiana o la danza de la ciudad, en que dice, bueno, si una persona, una mujer solo trabaja, pero no es responsable de las labores domésticas, pues desarrolla cierta movilidad. Sí trabaja, pero tiene un trabajo productivo, pero tiene que realizar las actividades domésticas, tiene otro tipo de movilidad. Pero si además trabaja y tiene hijos y además tiene que cuidar la casa, bueno, pues se le multiplican esas actividades. Entonces, sí planteamos de que realmente no hay un patrón universal. Y de alguna manera, para ejemplificar, la gente que vive en Tlalpan no es la misma que vive en Iztapalapa. Y no quiere decir que unas sean mejores y otras peores o viceversa, sino simplemente hasta por el territorio es diferente, porque realmente hasta las actividades, dadas las condiciones de productividad que se desarrollan en Tlalpan, pues son diferentes a las que se desarrollan en Iztapalapa. Y obviamente no se puede dar una solución igual para ambas situaciones. Lo que debemos de partir, miren, se han hecho pocos estudios sobre cómo se desarrolla la vida cotidiana en los barrios, y me parece que desde las actividades reproductivas, lo principal es tener una escala que a nivel del urbanismo no se trabaja, que es el barrio o la colonia o el pueblo, porque es el lugar en donde la mujer realiza la vida cotidiana. Yo creo que en esta contingencia hemos valorado lo que es tener la tienda cerca, lo que es tener las vecinas o la serie de vecinos que por tener redes sociales con ellos, pues nos brindan solidaridad, apoyo. Yo creo que ahora valoramos el que podamos realizar los trabajos en nuestra casa, etcétera. Y esa vida cotidiana, esa escala de barrio, no la conocemos. Y creo que tendríamos que empezar por buscar, primero conocer cómo se desarrolla esa vida cotidiana para saber cuáles son las potencialidades que tiene esa escala, y además para ver también cuál es la problemática que se tiene. Mire, un ejemplo es de no haber analizado esta vida cotidiana, es el abandono de más de 5 millones de unidades habitacionales en donde solo se hicieron casas habitación, pero que no tenían mercado, no tenían escuela, bueno, no tenían ni tortillería, sino todas eran casas habitación y que estaban fuera de la ciudad, en donde además de
pagar hipoteca, se tenía que sumar al presupuesto el transporte hasta para comprar un kilo de tortilla. Esta falta de conocimiento de cómo se realiza la vida cotidiana trajo como consecuencia que haya más de 5 millones de viviendas abandonadas, es decir, una inversión tanto a nivel de recursos monetarios como también en el deterioro de muchas veces suelos productivos a nivel agrícola o pecuario, que ha sido un dispendio. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que conocer desde la gente, desde abajo, es cuál es la cotidianidad en que vivimos. ¿Cuáles son los intereses? Ahora, que tenemos como habitantes, ya he mencionado, no hay intereses propios o exclusivos de las mujeres. Insisto, solo cuando se da a luz la maternidad y la crianza, cuando se está amamantando, son los únicos, pero todos los demás son iguales, pero sí lo hacemos de manera diferente. Y por lo tanto, sí tendremos que tener en cuenta estas condiciones. Ya vimos que sí necesitamos ir de un lugar a otro, sí, pero lo necesitamos para realizar actividades diferentes. Por lo tanto, se tendría que contemplar estos dos tipos de actividades y no solo el del hombre. Por lo tanto, no creo que haya métodos, aunque hay autoras que sí creen que debe haber métodos de investigación y de diseño exclusivos para las mujeres. A mí me parece que no, que los métodos pueden ser los mismos siempre y cuando tengamos presente que debemos de incluir a todos estos actores que hemos mencionado. Insisto, no solo las mujeres. El espacio público siempre ¿qué es lo más relevante? Que se considera que el espacio público ahora no se está usando porque es inseguro para las mujeres. Y lo que se busca que tanto la ciudad como el espacio sean seguros para las mujeres, porque si son seguros para las mujeres, son seguros para todos. Porque solo a las mujeres se les ataca por el solo hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, realmente esta visión, pues si bien es cierta, sí tenemos que tener claro que estadísticamente en donde más violencia reciben las mujeres es en el espacio privado. Y no es por gente o personas extrañas, sino por gente que es cercana a ellas, ya sean familiares, amigos o vecinos. Entonces, pero viéndolo desde el aspecto del urbanismo, sí necesitamos tener una ruptura de esta visión de las ciudades monofuncionales. Según el urbanismo patriarcal, hay cuatro ejes, cuatro funciones que tiene la ciudad, que son el habitar, el trabajar, el recrearse y la movilidad. Pero todos estos están separados, a diferencia del barrio, la colonia, que son construidos por los mismos usuarios, no por los expertos, no por los arquitectos o los urbanistas, y en donde se da esta mezcla de usos. No solo es vivienda, también es comercio, también es trabajo, también es recreación, etc. Entonces, yo creo que el barrio, como escala y como diseño, realmente debe ser el prototipo que debemos buscar para romper con estas ciudades monofuncionales. Entonces, esto nos va a dar una mayor seguridad y habitabilidad para usar los espacios. Y esta percepción de seguridad
va a hacer que uno se apropie de esos espacios, que es lo importante, porque en el momento que se apropia la gente, pues va a defenderlo, va a mantenerlo, porque está recibiendo un servicio de parte de ese lugar. Voy a poner un ejemplo, las canchas de fútbol. En esta visión monofuncional, que son espacios muy grandes, pero que solo se utilizan por los jóvenes y primordialmente hombres, que solo se utilizan los fines de semana y que los demás momentos del día y de la semana se quedan sin uso, pueden ser apropiados por bandas, por gente en situación de calle, por basura, y eso va a propiciar la inseguridad de eso. Si esas canchas tienen una posibilidad de usos, por ejemplo, en la mañana se da gimnasia para los ancianos, después se da zumba para las jóvenes y los jóvenes, después hay básquetbol y posteriormente hay fútbol. Bueno, eso sin necesidad de que haya patrullas rondando todo el horario del día, pues va a ser seguro para la gente. Ahora, no quiere decir que no vaya a haber patrullas, obviamente tiene que haber, pero que no sea en ese sentido lo fundamental que le dé seguridad a ese espacio. Una de las cosas que hemos estado hablando es que el diseño desde el urbanismo feminista tiene que ser de abajo hacia arriba, y para eso tiene que haber mecanismos participativos. Desgraciadamente, la participación es un concepto muy manoseado, en donde es un remedio o es una simulación de la participación. Creo que aquí, para que la gente participe, se le tiene que educar. Si nadie nace sabiendo participar, porque además la misma sociedad nos ha hecho individualistas y tenemos que tener una cultura de trabajar en comunidad, en colectividad. Por lo tanto, para transformar el espacio urbano, sí debemos de participar, pero debemos de tener herramientas que hagan eficiente esa participación. Y para tener esas herramientas tiene que haber una educación. Obviamente no es que vayamos a tomar cursos o que tomemos una licenciatura, sino que realmente se propicie a través de participar con facilitadores, con gente que propicie esto, que poco a poco vayamos sabiendo cómo participar. Y para eso no solo es que nosotros digamos qué es lo que queremos, sino que participemos hasta en las decisiones y quizás hasta en la administración y el cuidado o mantenimiento de esos espacios. Realmente nosotros lo que hemos trabajado desde este punto de vista, como ya todo está construido y no se ha hecho con enfoque feminista o de género, lo que primero que hacemos es un estudio de impacto de género, es ver cuáles son la condición en donde sí se ha tomado en cuenta esta condición de mujeres, de personas con discapacidad, de diversidad sexual, etcétera, y a partir de eso partimos de la escala micro, del barrio, y hacemos talleres de diseño, de evaluación, y sobre todo una cosa que nosotros como arquitectos y urbanistas realizamos muy poco, porque partimos de que como somos los expertos ya lo que hacemos está bien hecho, y
creo que es muy importante por esto que he venido señalando, que los cambios sociales son muy rápidos y que es difícil que los espacios, al ser hechos con materiales rígidos, tengan un cambio tan rápido como los sociales. Entonces, sí es necesario que se haga una evaluación, pero esa evaluación tiene que ser multiactoral e interinstitucional. De una manera muy general, que es algo que se planteó sobre todo por una organización canadiense, una organización de Toronto que se llama METRAC por sus siglas, y que obviamente sí corresponde, claro, al espacio público allá y que nosotros tendríamos que ajustarlo bajo otras consideraciones acá, pero que de alguna forma ejemplifica cuáles serían las condiciones para que un espacio público fuera seguro. El primero es que se reconozca el entorno fácilmente, es decir, que no tengamos que estar preguntando, porque en el momento que preguntamos a cualquier persona de dónde está cierto lugar o hacia dónde tenemos que ir porque queremos llegar a tal o cual equipamiento, pues estamos poniéndonos nosotras mismas en una situación de vulnerabilidad, porque la otra persona pues, se va a dar cuenta que estamos solas, que no conocemos, etc. Entonces, lo primero es que haya la posibilidad de que se reconozca fácilmente ese espacio, por señalética, por planos que ubiquen a la persona, por ejemplo, estos planos que hay en el metro, que uno los ve y ya puede uno orientarse sin tener que preguntar. El que se favorezca la visibilidad, que si me van a robar o me van a hacer algo, puedan verme y también puedan oírme si estoy gritando. Porque eso de, sobre todo las fábricas, que son calles y calles en donde no hay ventanas, no hay puertas, pues obviamente producen inseguridad. También lo que les había mencionado, se tiene que favorecer la mezcla de usos. Ponía el ejemplo de la cancha de fútbol. Otra es que siempre tiene que haber el mantenimiento del espacio público, que no haya basura, que los columpios no estén rotos, que las bancas no estén deterioradas, que la luminaria sirva. Hay una teoría psicológica que se llama la teoría de las ventanas, en donde rompen a propósito un coche que dejan abandonado, o le rompen a propósito las ventanas, las puertas, rasgan las vestiduras, y llega un momento en que sí dejan basura, se empiezan a dormir ahí, pero después esto se extiende hasta a los edificios con los que estaban enfrente de donde estaba este auto, que empiezan a grafitearlos, empiezan a destruir las ventanas, etc. Entonces, también el que nos dé seguridad es que haya un mantenimiento en los espacios públicos, lo cual aquí es muy difícil y es algo en lo que tenemos que insistir. ¿Para qué hacen más espacios si no pueden darle mantenimiento a los que ya están hechos? La otra es la iluminación, que obviamente tiene que ser la iluminación adecuada, no cualquier tipo de iluminación. Por ejemplo, esa iluminación que también nada más copian, pero sin ver para qué tiene que servir la iluminación. Esa que es de cigarro, que es como también le dicen de cerillo, que realmente no ilumina, sirve para dirigir, pero no sirve para iluminar. Entonces, además de que no ilumina, son muy caras, porque hay que, cuando se funde o cuando la rompen, hay que sustituir toda la luminaria. No es como los focos, estos tradicionales, en que se funde el foco y quita uno el foco y
y ya sigue sirviendo, sino que aquí hay que quitar todo. Y la otra, que para mí es muy importante, es la posibilidad de acceder a todos los lugares sin importar la edad o condición de salud. Es decir, no importa si es uno niño, si es uno viejo o si tiene uno alguna discapacidad. Y obviamente el espacio público sí tiene que ser con participación. Y nosotros siempre el diagnóstico, para hacerlo rápido, lo hacemos a partir de los vecinos. Entonces, lo que utilizamos son planos o usamos maquetas o usamos la misma participación de la gente que va pasando en una técnica que se llama casa abierta, en donde simplemente aquí, en este caso, estamos en un parque en donde lo que les pedimos a la gente que va pasando, que nos diga ciertas cosas que ya tenemos como simbología, y que con eso nos ahorra, porque ellos conocen más y en un tiempo muy rápido logramos hacer un diagnóstico de los datos que nosotros queremos recoger. También lo que hacemos es recorridos con la gente, y para ello trabajamos no en el despacho, no en una oficina, sino trabajamos en las colonias, trabajamos en los barrios o en los pueblos y trabajamos muy de la mano de la gente. Bueno, esto sería todo. Espero y haya sido de una manera muy rápida, que tengan un conocimiento de qué se pretende con el que denominamos urbanismo feminista. Yo les pongo a los que estén interesados, pues, bibliografía para que puedan adentrarse más. Y por último, nosotros tenemos una página que es las.org, en donde tenemos artículos, tenemos presentaciones que ustedes pueden bajar si están interesados en el tema. Tenemos presentaciones de lo que es perspectiva de género en arquitectura, de lo que es inclusión, el diseño, la inclusión de grupos vulnerables, y también del trabajo en colonias y barrios, y cómo trabajamos, a partir de qué técnicas y cuál es el enfoque que les damos. Muchas gracias. Les agradezco la invitación y la atención que han tenido para conmigo. Muchas gracias, María de Lourdes. Pues tenemos solo una pregunta, que si nos pudieras dar a lo mejor algún ejemplo de intervenciones que ayudan o que mejoran las condiciones para las mujeres. No sé si a lo mejor pudieras darnos algún ejemplo como para que quede un poquito más claro. Uh-huh. Bueno, nosotros hicimos en la colonia Miravalle, a partir del programa comunitario de mejoramiento barrial, hicimos dos proyectos. Uno que es el comedor comunitario, que obviamente platicando con las señoras, pues les resultaba atractivo, sobre todo porque aligeraba las cargas que tenían, ¿no? Ellas van a trabajar y regresaban a hacer la comida, a ir a la compra, etcétera, y el hecho de poder acceder a comprar la comida que estaba de acuerdo a su presupuesto, pues obviamente les permitía tener más tiempo para dedicarlos a ellas. Y la otra es que se hizo, ellos le llamaban bebeteca, que para las señoras que trabajaban en el servicio doméstico o eran comerciantes ambulantes,
pues realmente no tienen acceso a guarderías, y entonces esta bebeteca recibía niños de 6 meses a 3 años, en donde eran educadoras que se capacitaron también siendo madres de la colonia, y que a partir de pues un donativo simbólico pues podían dejar a sus hijos al cuidado de las señoras, lo que les daba una seguridad doble, ¿no? Uno, el que sus hijos estuvieran atendidos, y el otro en que las señoras pues eran conocidas de ellas y les daba más confianza. Eso fue en el primer nivel, y en el segundo nivel ellos plantearon una ludoteca en donde ya iban los niños de más de 3 años a 6 años. Creo que eso también pues, les aligeraba a las mujeres el hecho de que fueran a trabajar sin tener la zozobra de si sus hijos estarían cuidados o cómo estarían cuidados, ¿no? Y que además, pues, al no tener seguridad social, pues no les permitía acceder a guarderías. Esos serían los dos ejemplos, ¿no? Sí, muchas gracias. Y bueno, pues resulta bastante interesante esto que nos comentas. Sí, definitivamente es muy diferente cómo vemos y cómo vivimos y habitamos el espacio. Como anécdota muy corta, cuando fue el sismo de 2017, aquí en Xochimilco, bueno, fue de los lugares más afectados y dejó de funcionar la carretera, una de las carreteras principales, la Xochimilco-Tulyehualco, que atraviesa varios pueblos. Entonces, trabajando precisamente con algunas de las compañeras, porque en su mayoría eran compañeras, para ver cómo se hacía para restablecer este servicio, pues fue algo que salió a colación, ¿no? Fue un tema que estuvimos revisando con la movilidad, que nos dábamos cuenta, pues que quienes estábamos ahí éramos más mujeres, porque pues precisamente éramos las que teníamos que seguir con todos estos trabajos de cuidado en nuestros hogares, y pues el que la carretera no estuviera funcionando nos afectaba de manera distinta. Entonces hicimos varios ejercicios también en el que nos dimos cuenta precisamente de la importancia que pues nosotras también podamos opinar en cómo se diseña o cómo se planean los lugares donde vivimos. Y bueno, otra cosa que me gustaría decir es que nosotros, como parte de la coordinación de pueblos, pues también tenemos una postura con el urbanismo que ahí todavía no sabemos cómo conciliar, porque Xochimilco, si bien está considerado parte de la Ciudad de México, pues no es ciudad como tal, ¿no? Quienes habitamos aquí, quienes no habitan aquí, pero conocen, pues lo pueden constatar, ¿no? Nuestros pueblos, nuestros barrios son muy distintos a cuando vamos a la Ciudad de México. De hecho, mucha gente todavía dice vamos a la Ciudad de México, no es vamos aquí al centro, ¿no? Entonces eso también es bastante interesante, como tú dices, es importante trabajar desde lo barrial, ¿no? Que es una microescala. Aquí eso es algo que nos ayudaría bastante, porque pues no solamente tenemos esta dificultad de no ser consideradas como mujeres, sino que no somos consideradas en el diseño, pero aparte es un diseño que es de ciudad, no corresponde a nuestros pueblos, ¿no? A nuestras tradiciones, a nuestras diferentes formas de movernos también, ¿no? Hay particularidades. Entonces a mí se me hizo muy interesante lo que nos comentaste, porque entonces nos podría dar una doble perspectiva, ¿no? O sea, cómo las mujeres de los pueblos, de los barrios, entonces también podríamos ver qué nos acomoda más a nosotros en términos de seguridad, de movilidad, ¿no? Pues de todos los trabajos de cuidado. Definitivamente es algo que nos da para mucho, nos da una mirada diferente. Y pues bueno, creo que no hay más preguntas ni comentarios ahora en el chat. No sé si quisieras agregar algo más. Pues mira, yo la verdad es que vivo también en un pueblo de Tlalpan. Yo vivo en San Andrés Totoltepec.
Ah, claro, Y sí, tenemos conocidos allá también que andan sí, organizados. y realmente sí es otro tipo de vida que realmente para la gente es su identidad no solo como cultura, sino personal. Y creo que eso es algo que, insisto, desde los expertos no han sabido valorar, porque el hecho de llegar a imponer un patrón que no corresponde a la identidad de la gente los hace romper con muchas de las redes sociales, religiosas, territoriales que tienen. Y desde este punto de vista, pues nosotros no somos nadie para decirle a la gente cómo tiene que vivir. La gente vive como a ella culturalmente le enseñaron o ella está habituada. Y esto no quiere decir que no mejore uno ciertas condiciones, pero no tiene uno que destruirlas, ¿no? Creo que siempre uno tiene que buscar mejorar, porque nada es eterno, nada es inamovible, pero sí tiene uno que respetar esa condición que los hace que realmente valoren el territorio en donde ellos están viviendo, ¿no? Sí tenemos una última pregunta, te la hago rápidamente, que si se han identificado algunas leyes o normativas que se deberían de modificar en este tema del urbanismo para atender a las necesidades de las mujeres de manera más puntual. Sí, mira, aquí desgraciadamente no hay continuidad en nada. Cada sexenio se inventa todo. Y esto me parece que es algo que ha dado al traste con experiencias exitosas que se han tenido. Yo participé en la modificación que se hizo para el manual de planeación urbana municipal. Y entonces se reunieron a varios urbanistas, varios gente que tenía cierta expertise en diferentes temas. Y entonces ahí, después de muchas discusiones, sí se logró que se considerara el género y la inclusión de grupos vulnerables como parte de la planificación urbana a nivel municipal. Y se hizo un manual, existe el manual. Mira, no sé si ahora, con los cambios que ha habido, se le dé continuidad, pero eso ya para mí era un avance. Ahora, no digo que no sea susceptible de mejorar, pero yo creo que no debería de desecharse, ¿no? Y la otra es que logramos que el programa de mejoramiento barrial, que desgraciadamente ya con Mancera le quitaron toda la connotación social y que ahora casi está desaparecido, tuviera desde el inicio esta inclusión de género para hacer el diagnóstico y la promoción de ya sea un espacio comunitario o un espacio público. E insisto, se ganó un premio internacional por eso, pero que pues ahí quedó como experiencia, ¿no? Y me parece que si desde abajo pues deberíamos de luchar, bueno, nosotros lo estamos haciendo, de luchar para que pues esto quede, ¿no? Porque han sido avances. Sí, claro, pues hay mucho trabajo por hacer. Por donde le vemos, pues en realidad cada vez se nos ocurren más cosas para seguir trabajando. Y bueno, justamente esta es la idea de esta jornada de reflexión para la acción, que los temas que estamos aquí trabajando, platicando, pues puedan ir integrándose en nuestras luchas cotidianas, nos sirvan para fortalecernos, para que cuando termine la cuarentena, cuando pase la contingencia, podamos retomar nuestro trabajo con muchos más elementos. Para nosotros como coordinación es muy importante que todo este conocimiento siempre esté
al servicio de toda la comunidad, ¿no? O sea, esto no es para que nosotros tengamos como que un curso más en nuestro currículum, ¿no? Y que lo pongamos para... No, esto es para que nos fortalezcamos. Entonces, a todos los que nos escuchan, pues hacemos ese llamado, que vayan pensando cómo esto se puede integrar en sus luchas cotidianas. No necesariamente tiene que ser en una organización social. Si son maestros, ¿cómo lo pueden integrar? Si son médicos, ¿cómo lo pueden integrar? Ya sabremos cómo hacerle. La cuestión es seguir trabajando. Y bueno, ya para cerrar, te agradecemos muchísimo la exposición, que nos hayas dejado también la página y el contacto. Para quienes nos escuchan, pues ahí lo tienen, lo pueden anotar. Y por último, decirles que si se perdieron alguna de nuestras charlas de los días y semanas anteriores, pero lo quieren escuchar, tenemos ahora ya un canal de YouTube en donde podrán ver o escuchar las charlas anteriores. Ya están la mayoría de ellas en línea, se las ponemos después en la página. Si no, nos pueden buscar como Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco y les va a aparecer ahí luego. Y bueno, nada más también recordarles que el día de mañana no tendremos charla, pero el lunes vamos a retomar la programación y así hasta que termine la contingencia. Y pues igual recordarnos a todos los que podemos hacerlo, pues quedarnos en casa. Vienen las semanas más pesadas de los contagios de la pandemia y bueno, la mejor manera en la que podemos ayudarnos es que si podemos no salir, nos quedemos en nuestra casa, y quienes tengamos que hacerlo, pues usemos todas las medidas sanitarias que nos han recomendado. Pues recordar a quienes vemos que por ahí todavía no están tan seguros de si salir o no, pues recordarles que si pueden evitarlo, lo hagan, y si no lo pueden evitar, que salgan los menos posibles para evitar el contagio entre nuestras familias. Todos tenemos algún familiar que es población vulnerable, entonces pues por el bien de todos hay que cuidarnos. Muchas gracias a los que nos escuchan, que tengan linda noche. Igualmente, muchas gracias.